Buenos días a toda la iglesia. Esta mañana es especial. Es una mañana en la que podemos bendecir, exaltar el nombre de Dios. Y qué bueno en este día que todos los que hemos conocido de la palabra de Dios podamos hacer ese alto en el camino, pensar y recapacitar qué ha sido en nuestra vida desde el tiempo que hemos caminado de la mano de Dios. Porque sabemos que de Dios siempre recibiremos lo mejor para nuestras almas, para nuestra vida, para nuestro ser, en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos que Dios siempre se moverá a favor de sus hijos y a favor de su santo pueblo, que le busca, que le anhela. Y algo muy importante es que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará en cada vida conforme al propósito que inicialmente Dios envió. Desde la antigüedad, 1600 años de historia, donde fue escrito el primer libro en la bendita palabra de Dios, hasta el siglo I de la era cristiana, son 1600 años de historia donde la bendita palabra de Dios ha cambiado vidas, ha transformado corazones, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Entonces qué bueno saber que esa palabra santa, la que transformó a los antiguos, la que transformó a aquellos hombres que confiaron ciegamente en Dios, seguirá transformando vidas y seguirá transformando nuestros corazones. He traído en esta mañana una enseñanza que ha edificado mi vida y espero que su vida también sea edificada, porque es la palabra de Dios. Y la enseñanza está en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Y es una historia, hermano, bastante difícil. Es una historia que inicialmente se presenta como una buena historia, pero esa historia va dando un cambio. Esa historia va cambiando de manera, hermano, que lo que al principio fue bueno, terminó siendo malo. Entonces, mis amados hermanos, es bueno que usted conozca el trasfondo bíblico. Es bueno que usted conozca la historia bíblica, porque toda persona que no conoce la historia tenderá a repetirla. Si usted conoce la historia bíblica, no cometerá los errores que cometieron nuestros antepasados. Si usted conoce la palabra de Dios, evitará para su casa, para su familia, para sus hijitos, muchos dolores de cabeza. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 9, hay una historia que empieza demasiado bien. Y es la historia, capítulo 9, versículo 1, dice: Saúl es elegido rey. Desde tiempos remotos, Dios quiso juntar a esa nación, a ese pueblo que él tenía. Dios quiso que su pueblo no se fuera en desobediencia. Y Dios trató de una u otra manera tenerlos mantenidos, tenerlos juntos, manteniendo Dios siendo quien traía la provisión, su proveedor, siendo Dios quien extendía su misericordia. Dice la Biblia que Dios había enviado su ángel también para que su pueblo no fuera dañado. Pero vemos también el contexto en que se movía el pueblo de Israel. Aquellas personas sabían y era conocido el pueblo de Dios como aquellos de las tribus de la montaña. La gente que no era el pueblo de Dios miraba al pueblo de Dios como aquellas personas que van a la montaña y Dios les habla. Y mi amado y mi amigo hermano que me escuchan esta mañana, cómo te ven los pueblos de afuera no importa. Cómo te ve Dios es lo que realmente importa. Amén. Cómo te ve Dios es lo que realmente importa. Y muchas luchas se efectuaron en el Antiguo Testamento. Y en la revelación progresiva de Dios, Dios quiso siempre juntarlos. Y la revelación progresiva de Dios vino hasta Cristo. Y con Cristo se cumplió todo. Y algo pasó en la historia de Israel. Cuando vienen los 430 años de esclavitud, viene enseguida el tiempo de los jueces. Pero enseguida de esto, dice la Biblia en el libro de Nehemías, que aunque Dios lo llamó a libertad, el pueblo buscó para sí caudillos que los gobernasen. Y el primer rey que existió en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, fue el rey Saúl. Y dice la bendita palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice: Saúl es ungido rey. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Hombros de arriba sobrepasaba
a todo el pueblo. Entonces vemos las características de un hombre que perfilaba para ser un buen rey de Israel. Vemos las características de cómo Dios está buscando personas no solamente bonitas físicamente, sino personas que tengan lo que Dios busca. Y es una historia muy bonita donde este hombre llamado Saúl, dice la Biblia, porque no lo leo todo porque la lectura es demasiado larga. Dice la Biblia que él iba en un camino a buscar unas asnas de su padre cuando se encuentra con el profeta Samuel. Y Dios le dice a través del profeta Samuel que Dios lo tiene a él para que sea rey de Israel. Y es una gran sorpresa, hermano, porque alguien que sale a buscar, es como si mañana saliéramos nosotros a trabajar y en el camino al trabajo se nos apareciera un hombre de Dios y nos dijera, Dios dice que tú vas a ser el presidente de esta nación. Entonces fue algo muy parecido a lo que le estaba aconteciendo al rey Saúl. Y algo pasó en este hombre, un hombre que era de campo, un hombre que era pequeño, porque dice la Biblia que el primer estado de este hombre, Saúl, fue un estado pequeño, como todas las personas que hemos soñado alguna vez con ser grandes en las manos de Dios. Como aquellas personas, hermano, que un día veníamos de pueblo, veníamos de provincia, y Dios ha tenido misericordia y Dios de pronto ha hecho de ti un gran hombre o una gran mujer. Algo te digo en esta mañana, no pierdas tus raíces, no pierdas tus costumbres, no te apartes de Dios, por más grande que seas. Recuerda siempre de dónde has venido, de dónde Dios te trajo y hasta dónde Dios tiene la potestad de llevarte, no lo sabemos. Pero si Dios te lleva muy lejos, o si el Señor te extiende muy arriba, hermano, nunca se te olvide de dónde has venido, nunca se te olvide de dónde te trajo Dios. Y eso pasó con este rey Saúl. Al principio dice la Biblia que fue un hombre hermoso, que era un hombre alto, creo que era el hombre rubio, era alguien espigado, era un buen hombre de bonita apariencia, pero algo pasó con Saúl. Y empieza Dios a libertar el pueblo, a su pueblo, y empieza Dios a darle esas batallas y darle esos triunfos. Y supo Israel que Dios estaba con él, y supo Israel que la mano de Dios estaba a favor de Israel. Y todos decían, vive Saúl, es nuestro rey. Y de esta manera el rey Saúl gobernó sobre Israel 40 años. Y aunque la primera historia empezó como algo bueno, terminó con algo bastante favorable, hermano. Porque nuestra popularidad, hermano, no puede quitarnos la grandeza de Dios. Porque Dios es quien está sobre ti y sobre mí. Y hasta dónde vayas a llegar, no lo sé. Hasta dónde Dios te vaya a llevar, no tengo ni idea. Pero algo te digo es que cuando seas grande, acuérdate de tu Creador. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Y qué bueno que te acuerdes de tu Dios, y qué bueno que te acuerdes de tu Hacedor. Acuérdate lo que dice el Salmo, que nuestro embrión vieron los ojos de Dios, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, dice la Biblia, sin faltar ni aún una de ellas. Porque el Señor, y si hay alguien que es merecedor de toda la gloria y de toda la honra, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Un hombre como el rey Saúl, un hombre luchador, un hombre grande que libertó al pueblo. Pero algo pasó con este gran rey. Dice, volviendo al texto, en capítulo 9, en capítulo 10, dice que cuando Samuel termina de enseñar, de decirle a Saúl lo que Dios tenía para él, capítulo 9, versículos 9 y 10. Capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, demudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que en compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, el Espíritu de Dios vino con él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Entonces, ¿de dónde venía Saúl? Era un hombre de campo. Se encuentra con el profeta y Dios le dice, voy a hacer de Saúl el rey de Israel. Qué bonita sorpresa se encuentra Saúl. Como tú y yo no las podemos encontrar en el camino. Cuando Dios ha trazado un buen final para ti, cuando Dios ha trazado una gran vida para ti. Pero hoy te digo de parte de Dios, no te apartes ni a diestra ni a siniestra.
Hoy te digo de parte de Dios, por bien que vayan las cosas, no te fíes. No te apoyes de lo que tienes si hablamos de monetariamente. No te apoyes de lo que tengas. Apóyate en Jehová y por falto que seas, no te vas a perder, dice la bendita palabra de Dios. Y algo pasa, es cuando Dios cambia el corazón de un hombre llamado Saúl. Él inicialmente en la historia empieza, el capítulo 9 empieza a decir de dónde viene Saúl y empieza la historia a narrar de cómo él iba al encuentro a buscar mejor unas asnas que se le habían perdido a su padre hasta que se encuentra con el profeta Samuel. Y en este tiempo se cumple esto. Después de que Samuel ora por Saúl, dice la Biblia que Dios cambió el corazón de Saúl. Porque Dios ha tenido la potestad de cambiar corazones duros. Porque Dios ha tenido la potestad de sacar nuestra alma, hermano, de la desgracia. Dios lo ha hecho. Por eso es importante hoy recapacitar en nuestros caminos. Por eso es importante hoy saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Muchas veces usted mira perfiles de personas de la vida pública. Si son nacidos de un pueblo, no aparecen del departamento, pero aparecen inmediatamente de la ciudad capital. De la capital del departamento mejor. Porque muchas veces hemos perdido la identidad. Muchas veces, hermano, tenemos complejos de superioridad y eso sí que nos ha causado males entre Dios y nosotros. Saúl, ese hombre que venía del campo, hermano, es aquel hombre que Dios tenía para que gobernara al pueblo de Israel. Y dice la bendita palabra de Dios que Dios cambió el corazón de Saúl. Y también dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl también estuvo entre los profetas. Y al parecer la historia iba bien, al parecer la historia iba demasiado bien. Un hombre con un llamamiento, pero también el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Entonces, mi amigo y mi hermano, no te confíes cuando las cosas van bien. Las personas tenemos tres grandes enemigos, las personas que seguimos el camino de Cristo, que es Satanás, el mundo y la carne. En cuanto a Satanás, la Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero el Señor vino a romper esas armas espirituales que Satanás mandó para destruirte. Y Dios te envió a ti y a mí armas espirituales para poder contrarrestar esa fuerza del mal. Amén. Primero Satanás, el mundo. La amistad del mundo, hermano, el mundo ha querido envolver a la iglesia. El mundo ha querido camuflar las cosas que no son agradables a Dios y nos las ha presentado de una manera bonita. Es decir, no, pero si tienes amigos que de pronto no influyen en bien para ti, tampoco es malo. Pero la Biblia a mí me enseña en el libro de Santiago capítulo 4 que toda amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y dice la Biblia en ese texto que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando tú eres de pronto creyente, pero desde lejos. Cuando tú tal vez dices y compartes, no, pero es que tomarse una para la cena es malo. Pero mi amado hermano, la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Que una cascada lleva a otra cascada. Por eso es necesario identificar que Dios nos dé la sabiduría. Cuando se está perdiendo ese norte, cuando se está perdiendo esa esencia, cuando estás perdiendo la identidad de hombre de Dios, de mujer de Dios. De pronto hemos pasado en estos días con nuestro carnet y vemos que de pronto la iglesia, Fuego y Poder de Dios. Y yo llego y lo miro y digo, sí, yo soy uno de los pastores. Y hay otros pastores conmigo. Y no podemos solamente convertirnos en pastores de escarapela o pastores de credencial o líderes de alabanza de credencial, hermano. Tú y yo debemos identificarnos. Si eres el diácono de la iglesia, identifícate con el servicio de Dios. A las primeras cosas, vuelve a ese primer amor, pídele perdón a Dios, porque todos tenemos esa necesidad de pedir perdón a Dios por nuestra mala conducta. Satanás, el mundo y la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, describe de esas obras de la carne. Y esas obras de la carne van en contra de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y las obras de la carne también nos han jugado muchas malas pasadas. Porque dice que manifiestas son las obras de la carne y empieza a describir
y a develar todas aquellas cosas que hacemos de pronto, muchas veces conscientemente, pero algunas otras de pronto sin tener la conciencia de que estamos faltando. Por eso es necesario reconocer, identificarnos con la palabra de Dios, saber quiénes somos, no perder nuestra identidad, amar a Dios como nos enseñaron hace muchos años, amar a Dios sobre todas las cosas, bendecir siempre el nombre de Dios, dar la exaltación a Dios. Sabemos que Dios es lo mejor que nos ha podido pasar, pero algo pasó con ese hombre llamado Saúl. Todo lo que empezó como algo pequeño, como algo grande, como una bonita historia que se estaba escribiendo, pero su final fue desastrosa. Su final fue el apartarse de Dios y que Dios lo desechara. Y todo empezó como algo bonito. Todo empieza cuando él va por el camino, Dios cambia el corazón, el Espíritu Santo está sobre Saúl. Y dice el versículo 11 de 1 Samuel capítulo 10, dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido con el hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Entonces inicialmente la gente se maravilla, ve a Dios lo que hizo de este hombre campesino. Cuando tú vas nuevamente a tu tierra, cuando volvemos a encontrarnos con nuestros compañeros de primaria, que Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo, uno habla de todo y de todo y de todo, y cada cual empieza a mostrar: no, pero yo vivo ahorita en tal lado, y todo, wow. Sí, tú vives por allá, sí. ¿Y qué ha sido de tu buena vida? No, yo tengo un negocio. Otros dicen: yo terminé mis estudios. Otros: yo estoy empezando una carrera, y todos, wow. Y qué bueno. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. Amén. Y hemos perdido esa esencia. Y hemos muchas veces traído costumbres que no son nuestras y las hemos adaptado para nosotros. Y ya hemos traído también extranjerismo. Y muchas personas ya, tú le preguntas cómo estás y very good. Otros dirán: estaba bien, no, sí, muchas gracias. Pero mi amigo y mi hermano, hasta donde Dios te lleve, hasta donde Dios te vaya a llevar, hermano, que no sea obstáculo para hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Hasta donde Dios te lleve no lo sé, pero algo pasó con Saúl. En el capítulo 9 Dios llama a Saúl. En el capítulo 10 Dios empieza a cambiar, Dios empieza a mudar, Dios empieza a transformar. Dios le da parte de su Santo Espíritu. Y dice la Biblia en el capítulo 9 que el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl. En el capítulo 10, perdón, y en el versículo 11, la gente estaba maravillada y decía: Saúl también entre los profetas, y todos, wow, pero ¿quién era este Saúl? Sí, era alguien de bonito parecer, pero hasta ahí le conocían, hasta que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo engrandeció. Pero para su destrucción algo pasó. Inicialmente en el capítulo 11 hay una batalla contra los amonitas. Y Dios le da la victoria a Saúl contra los amonitas. Hasta ahí todo iba demasiado bien. Ya la promesa del rey, ya el Espíritu Santo sobre él, y empieza Dios a darle el triunfo en esas batallas. Y hasta ahí todo iba bien. Todo iba bien. Y dice la Biblia, ya en el capítulo 12, donde Samuel presenta a Saúl como rey de Israel, dice, capítulo 12, versículo 4, dice: entonces dijeron: nunca nos ha calumniado ni agraviado, y has tomado de la mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, que si su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosas alguna en mi mano. Y respondieron todos: así es. Y todo iba bien, pero algo pasó con Saúl. En una guerra contra los filisteos, ya Saúl se va de control y empieza a perder ese norte. En esa guerra contra los filisteos, Saúl empieza a perder ese norte que Dios tenía trazado para él.
Y dice que Samuel le había dicho, espera tantos días y espera que Dios te va a dar la respuesta. Pero no esperó todos los días y como al cuarto día empezó a ofrecer sacrificios que no le correspondía a él hacer. Y empieza de esa manera la decadencia de un hombre como Saúl. Un hombre que al principio pudo haber sido demasiado grande. Y se presenta como ese grande hombre, como ese gran guerrero, pero empieza a perder el norte. A punto de que es desechado como hombre de Dios. A punto de que definitivamente Dios dice, no va más, Saúl definitivamente no va a dar más. Y algo pasa ya en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice, capítulo 15, versículo 1, dice, Saúl desobedece y es desechado. Y les voy a contar la historia. Resulta que se encontraron para hacer nuevamente guerra. Los reyes de Israel, hasta ese tiempo, siempre fueron hombres que estuvieron en frente de batalla. El contexto de Israel venía de la siguiente manera. Dios les había libertado, Dios les había entregado ya la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, viene el tiempo de los jueces que gobernaron Israel. Aproximadamente 20 jueces gobernaron en Israel. Y venían unos demasiado buenos entre los jueces, otros buenos, otros no tan buenos y otros demasiadamente malos. Ese era el contexto. Entonces, llama la atención en el libro de Jueces que dice la Biblia que en aquel tiempo no existía rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces, en este contexto es donde la gente pide un rey y Dios levanta a este hombre llamado Saúl. En ese contexto, Dios levanta a este hombre hermoso, de bonito parecer, el cual al parecer las cosas iban a ser demasiado bien, el cual al parecer las cosas iban a ser demasiado buenas. Pero empieza la grandeza de este rey Saúl, pero también como empieza la grandeza, también empieza su descenso. Por eso es necesario, mi amigo y mi hermano, que ustedes y yo sepamos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Amén. No perder nuestra identidad. Si has tenido la oportunidad de pronto de terminar una carrera intermedia, hermano, o una carrera profesional, no importa que eso no sea obstáculo. Porque a veces empezamos una carrera y ya las universidades de este país no nos sirven. Ya colocamos en nuestros perfiles que estudiamos en Harvard o en la Universidad de Oxford. Y muchas veces hemos salido de los contextos que Dios tiene. ¿Cuál fue el error de Saúl, hermano? Tal vez haberse envanecido su corazón. Voy a ir un momentico al libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá, versículo 1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, ¿cuándo? Hoy. También Jehová te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas aquellas bendiciones que te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Una cosa es que tú la busques. Una cosa es que tú procures esa bendición. Pero otra cosa totalmente diferente es que la bendición te busque. La bendición es una consecuencia buena de obedecer a Dios. Algunas falsas doctrinas que han hecho parte de la iglesia toman con que tenemos que ser bendecidos y hablan de dinero, pero no, la bendición no es esta. La bendición es que tengas lo que necesitas. La bendición es que tengas paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es la bendición. Tu bendición es que tengas paz en el momento de tu comida. La bendición es que tengas que comer en tu casa. La bendición es que puedas compartir, hermano, si es un pan con un agua de panela, hermano,
pero que te la puedas comer en paz con tu esposa, con tus hijos. Eso es bendición. La bendición es que tengas, hermano, lo que necesitas. La bendición no es tener 3 carros, cuántas casas y cuántas motos, hermano, o tantos relojes. No, y es que yo sí soy muy bendecido. La bendición es que tengas lo que necesitas. Y puedes tener 2 o 3 relojes si quieres, pero colócate en el tiempo más de uno a ver cómo te vas a ver. O yo le pregunto, si tienes 3 carros, ¿te puedes ir en los 3 carros a la vez? O puedes conducir 2 motos, al menos que seas acróbata. Pero la bendición de Dios es que tengas lo que necesitas. La bendición de Dios es que alcances lo que necesitas. Mi amigo y mi hermano, y si no lo alcanzas, Hebreos capítulo 11 escribe que muchos murieron sin recibir lo prometido, pero que Dios les entregaría una patria celestial, la cual, hermano, es la que Dios tiene para los que buscamos su gloria y buscamos su grandeza. Y a veces pensamos que la bendición es tener. Y a veces pensamos que la bendición es decir, no, es que a mí, Dios, ¿cómo me bendice? Porque es que yo soy demasiado bueno. Mi amigo y mi hermano, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Que por cuanto todos un día pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. A veces decimos, no, es que yo sí hago lo que la Biblia dice. Hermano, si fuéramos a la ley mosaica, todo hombre faltaría a esa ley. Por lo cual Dios tuvo que enviar a Cristo para que nos redimiera. Porque íbamos sin Dios todos derechito al despeñadero. Todos sin Dios íbamos de constante al mal, dice la Biblia. Y dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y por cuanto todos un día pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Aquellas bendiciones de la obediencia, que de pronto, ¿qué le pasó a Saúl en perder el norte? No tengo idea. Pero que se fue en contra de la palabra de Dios, la Biblia lo describe. ¿Cómo empezaron las cosas? Tal vez todo empezó dejando un día de orar. Tal vez todo empezó el día que dejaste y orillaste el libro que Dios tenía para que te salvaras. Todo empezó en la noche que dijiste, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la palabra de Dios porque tal vez tengo muchos sueños, soy demasiado cansado. Mañana lo haré. Y no pudiste ni en la noche, ni mañana, ni al otro día, ni al otro día. Y tomaste decisiones, hermano, de no volver a leer el libro santo. Y las consecuencias vinieron para ti. Y la consecuencia de pronto de endurecer tu corazón. Consecuencias cuando Dios envía a quien mensajeros que te hagan corregir sobre tus malos caminos. Y dices, no me hables de la palabra de Dios porque yo sé incluso más que tú. No me hables de eso, sí, eso lo dice en tal cita. La Biblia lo escribe en tal libro y yo lo conozco. La cuestión no es conocer, la cuestión es vivir lo que en el libro de Dios está escrito. Amén. En Bendiciones de la Obediencia, capítulo 28, versículo 22 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz del Señor tu Dios, si oyeres la voz del Eterno, si oyeres el mensaje que Dios tiene para ti, si no endurecieres tu corazón, si no dijeras, no, es que esa historia yo ya la sé, a mí me la contaron de otra manera, ese mensaje yo lo he escuchado predicado muchas veces y de mejor manera, no importa. Pero cuando tú no endureces el corazón, cuando tú eres obediente a la voz del Señor nuestro Dios, dice la Biblia que esas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Esas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en el día de la angustia, hermano, sabemos que Dios tiene la potestad de colocar, hermano, de colocar como colocó a Cristo, como esa balsa donde pudiéramos ser salvos. En aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios cómo lo hace, Dios cómo no tengo ni idea. Cómo Dios sacia, cómo Dios liberta de las cárceles espirituales, hermano, no tengo idea. Cómo Dios se lleva la tristeza y la amargura, no sé Dios cómo lo hace. Cómo Dios cambia nuestra historia, hermano, no tengo idea. Porque mi perfil era para haber seguido siendo un hombre del campo. No digo que hoy tengo un mejor perfil, el mejor perfil que tengo es ser seguidor de Cristo. De cuando estábamos labrando la tierra,
de cuando nuestros padres nos enseñaban a labrar la tierra, a cosecharla. Pero ¿dónde Dios cambió todo? No tengo idea. ¿Cómo Dios hizo algo nuevo? No tengo idea. Pero que Dios lo hace, Dios lo hace. Amén. Que Dios lo hizo en la antigüedad, sí lo hizo. Que Dios lo seguirá haciendo, Dios lo seguirá haciendo. Si eres un hombre de campo, si eres un científico, que Dios tiene que revelarse a ti, Dios lo hace. Porque nunca el hombre buscó a Dios. Dios en la revelación progresiva, Dios buscó al hombre para que el hombre no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Dice, y bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Mi amigo y mi hermano, tú que deseas cambiarte de ciudad, al menos que Dios te diga que te vayas, yo te diría no te vayas. Porque dice la Biblia que bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. De esta manera quiere decir la bendita palabra de Dios, que tú vas a ser bendito donde estés. Donde tú estés, Dios te va a dar lo que necesitas. Donde tú estés, la misericordia de Dios se va a abalanzar sobre ti y te va a buscar y te va a ayudar. Gloria a Dios. Dice, y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Cuando tú haces lo que Dios te ha mandado. Y volviendo a Saúl, como Saúl pierde el norte. Volviendo a Saúl, si todo empezó como algo bueno, como Saúl empieza a endurecer su corazón. Aquel hombre de campo, aquel hombre que al principio Dios había mandado, su padre había mandado a que buscara las almas que se le habían perdido. Saúl se encuentra con el profeta y el profeta le dice, Dios dice que tú vas a ser el rey de Israel. Como tal, el pueblo lo reconoce, el pueblo ve su victoria y tal vez muchos se exaltaron el nombre de Saúl y dijeron, vea, la mano de Dios estuvo con nosotros y estuvo con Saúl y los bendijo. Y todo empezó como algo bonito, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Pero para mal de Saúl empezó a hacer lo que no Dios le había enviado. En el capítulo 15 de 1 Samuel dice, Saúl desobedece y es desechado. Algo pasó en esta parte de la Biblia. Viene nuevamente el pueblo de Dios a luchar contra Amalek y al pueblo suyo de los amalecitas. Y Dios la orden que le dio a Saúl fue, destruye al rey, destruye a la reina, destruye a sus bienes, a sus vacas, a sus bueyes, mejor dicho que de Amalek no quede nada. Y algo pasó en esta lucha. Cuando ellos empiezan a destruir y dicen, definitivamente hay algo que me sirve. Perdonaron lo que era vil y despreciado, pero llevaron de pronto parte del ganado bueno. Se llevaron las alhajas y le perdonaron la vida al rey. Cuando vienen nuevamente al campamento, dice que Samuel le pregunta, ¿pero qué es lo que se escucha por allá? Entonces Saúl no dice que fue de parte del rey, sino que el pueblo perdonó a lo bueno del ganado, a lo que había, pero lo que era vil lo destruyeron. De esa manera, en el capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22 dice, y Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la dulzura del carnero. Recordemos que ya venían de la ley mosaica, donde para justificarse delante de Dios había que hacer esta serie de sacrificios. Entonces, ¿qué le dice Dios a Samuel? ¿Qué le dice el profeta Samuel a Saúl? Le dice, se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a Jehová. Hermano, hoy le digo de parte de Dios, es mejor obedecer, hermano, a que quieras llevar una vida, hermano, de sacrificios espirituales si no obedeces a Dios. Es mejor que obedezcas a Dios y te reconcilies con Dios en este día. Es mejor que te reconcilies y pidas perdón a Dios. No digas hoy, no, mañana me voy a meter en 5, 10, 15, 20 días de ayuno, hermano.
si no vas a obedecer la bendita palabra de Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura del carnero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dios lo compara, lo mismo de ser rebeldes, hermano, a que si usted y yo fuéramos adivinos. Es la comparación que Dios hace. Porque son prácticas, hermano, cuando tú eres rebelde, cuando tú no te sujetas, cuando tú no haces caso ni a tu padre ni a tu madre, cuando tú no haces caso a las autoridades, cuando tú no obedeces al libro santo, hermano, Dios te compara como si fueras adivino, dice la bendita palabra de Dios. Cuando tú dices, no, es que yo soy así, gústele al que le guste. Y muchas veces osadamente decimos, es que así Dios me hizo, sí, claro. Hermano, no es de esa manera. ¿Por qué tanta rebeldía muchas veces, aún entre el pueblo? Porque muchas veces decimos, sí, yo lo haré y al final no lo voy a hacer. Y cuando dije que lo iba a hacer, sabía yo que no lo iba a hacer. ¿Por qué tanta rebeldía? Porque hay gente que no se quiere sujetar ni a padre ni a madre. Y no permitimos que papá y mamá nos llamen la atención porque, ay Dios mío, si nos encaramos. Decimos, ¿usted qué me viene a hablar? Si usted también cuando tenía mi edad vivía como quería. Eran otros tiempos, hermano, donde no conocíamos a Dios. Pero tú que profesas la palabra de Dios, tú que tienes el libro santo en tu vida, hermano, te digo en esta mañana, tú no tienes excusa. Tú que tienes el libro y tú que dices, amo a Dios. Tú que dices, mi Jesús lo máximo. Hermano, la Biblia me enseña que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual dice en ese texto que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y muchas veces hemos ido en contra de la palabra de Dios. Hemos ido en contra de las autoridades. Y no nos sujetamos ni a papá ni a mamá, hermano. No damos la honra que ellos se merecen. Entonces, ¿a quién vamos a respetar? Mi madre, una mujer de campo, decía, hay gente que no respeta ni a la mamá. ¿A quién van a respetar? Hermano, y ellos recibieron también esa educación de sus padres hace muchos años. Estamos hablando de nuestros abuelos que si vivieran tendrían algo más de 100 años tal vez. Hermano, pero fueron hombres que nos enseñaron a amar y a bendecir a Dios de todas las maneras y lo que ellos tenían en su ser, de quién era Dios. Pero con todo, hermano, hoy le digo a la iglesia de parte de Dios, es mejor el obedecer que los sacrificios. Es mejor que tú digas a Dios, Dios, definitivamente, hoy he dictaminado para mi vida obedecer. Señor, muchas veces he hecho mi voluntad, hoy quiero hacer la tuya. Y que empieces una nueva vida en este día. Si de pronto no la has tenido, que hoy sea el día para que te acerques a Dios. Si de pronto has vivido como bien te ha parecido, no importa, hermano. Dios es un Dios de oportunidades. Si te has cansado de ir, en contra de la corriente. Dicen de un hombre como Jesús Adrián Romero, ya no sé si es cristiano o no. Pero él tiene algo bueno. Para mí una canción que se llama Te dejo ganar. No sé qué estaba pasando. Pero él dice, hasta aquí me alcanzó. Dejo a un lado las armas que me separaban de tu bendición. Ya no quiero luchar, ya no quiero ir en contra de la corriente. ¿Para qué ir en contra de la corriente? ¿Para qué traer más desgracia a nuestras vidas? ¿Para qué traer, hermano, más aflicción de espíritu? Si ya te has ido en contra de la palabra de Dios. Si ya te has ido lejos, hermano, no importa. Dios volverá a tener misericordia. El libro de Miqueas, capítulo 6, verso 19, si no se mal de citas, dice que el Señor volverá a tener misericordia y que Dios tendrá compasión del remanente. Y dice la Biblia que Dios cogerá el pecado y lo mandará a lo profundo del mar y nunca jamás se volverá a acordar de él. En la antigüedad, hermano, en todas las luchas bíblicas que describe el Antiguo Testamento, Dios siempre guardó a alguien y fue el remanente. El remanente son aquellos que no han doblegado sus rodillas delante de otros dioses. El remanente es que Dios siempre guardará parte de su pueblo que no sea contaminado. Y Dios volverá a tener misericordia
de aquellos que hemos caído, porque si no fuera por la misericordia de Dios no estaríamos aquí. Si no fuera por la mano de Dios que se ha extendido a nuestro favor, no estaríamos aquí. Si no fuera porque Dios nos volvió a dar una oportunidad, hermano, no estaríamos aquí. Si no fuera, hermano, que el Señor nos vio a través de Cristo, que el eterno Dios nos vio a través de Cristo, hermano, no estaríamos aquí. Si no fuera por su misericordia, por su bondad, Jesús, no estaríamos aquí. Porque tal vez ya el diablo nos hubiera pedido para zarandearnos y tal vez hubiéramos partido a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Volviendo a Samuel, es mejor el obedecer que los sacrificios y prestar atención más que la grosura del carnero. Versículo 23 de 1 Samuel capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación es gente terca. Gente que dice, papá, no me espera en casa. ¿Cuándo vuelve? ¿Quién sabe? Yo ya soy mayor de edad. No me han dado la cédula, pero ya me mando solo, claro. La Biblia manda a que obedezcas a papá y a mamá para que tus días sean buenos. La Biblia lo manda. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrado los mandamientos de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ya no hubo que hacer. Saúl cuando quiso retractarse dijo, no, ¿sabe qué? Si Dios me da una oportunidad, pero ya no hubo la oportunidad. ¿Por qué le digo que no hubo oportunidad? En el siguiente capítulo dice que Samuel unge a David. Y David, en el capítulo 17, mata a Goliat. Entonces, como tal, vinieron las cosas. David como tal, Saúl como tal, gobernó 40 años sobre Israel. David gobierna 40. Salomón gobierna 40. Después de esos 3 reyes, hermano, vino para Israel la situación más difícil que pudo enfrentar, como fue la división del reino. Porque muchas veces querer hacer lo que Dios no nos ha mandado, hermano. Todo empezó con alguien grande, de hermoso parecer, pero su tendencia fue a la baja. Su tendencia fue a apartarse de Dios. Y su tendencia fue a ser desechado delante de la presencia de Dios por su desobediencia. En cuanto a Saúl, él da la excusa que él tuvo temor del pueblo, pero no, podemos ver que no era así. Dios había mandado a los amalecitas había que destruirlos a todos, pero desobedeció y esto le causó gran pérdida para él. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, entre las iglesias que están en Asia Menor, capítulos 2 y 3, pero en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 5 dice, hay un cortito en el versículo 1 que dice, mensaje a las 7 iglesias, en las 7 iglesias que están en Asia, dice el mensaje a Éfeso. Y en el versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz tus primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y en cuanto al candelero se refiere, es que Dios va a desechar esa iglesia. A eso se refiere. Mis amados hermanos, en este día espero que la palabra de Dios traiga para su casa algo bueno. El mensaje de esta mañana no es traer juicio para su casa. El mensaje de esta mañana es para que volvamos a ser amigos de Dios. El mensaje de esta mañana es para que su fe y la mía sean estremecidas a través del Espíritu Santo y podamos volver a hacer las primeras obras y podamos
recapacitar en cuanto a la vida del primer rey que existió en Israel. Un rey como Saúl, el cual Dios cambió su corazón para que fuera rey, para que hiciera lo que Dios le había mandado, pero terminó yéndose lejos de Dios y en contra de la palabra de Dios. Quiero orar en esta mañana, en este día. Mi amigo y mi hermano, si usted desea en esta mañana que oremos por usted, puede escribir en esta hora en el chat. Si tiene una petición por la cual quiera que oremos por usted, por su casa, por su familia, si de pronto está pasando dificultad, si de pronto está pasando enfermedad, si de pronto está pasando días difíciles, hermanos, creemos que Dios puede hacer algo nuevo a través de su Santo Espíritu. Señor Dios del cielo, en este día elevo mi oración delante de ti, Señor. Padre amado, porque delante de ti estamos, Señor, y un día estaremos delante de ti, Dios, allá cuando vengas en tu reino. Señor Dios del cielo, hoy oro por la iglesia, Señor, hoy oro por tus hijos. Señor, hoy doblego mi ser delante de ti. Te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, Señor. Hoy te pido, Dios, Señor, por aquellas personas que tienen necesidades, por aquellas personas que están enfermas, por aquellos, Dios del cielo, Señor, que en este tiempo se han creído que han estado lejos de ti. Señor, por aquellas personas que de pronto han dicho, no voy a buscar más a Dios. Señor, yo sé que tú eres bueno, que tú eres misericordioso. Yo sé que tú eres compasivo, Dios del cielo. Señor, hoy entrego mi vida a Cristo. Hoy oro delante de ti, Señor, para pedirte, Padre amado, que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos cambies, Dios del cielo. Que tú hagas algo nuevo en este día, Dios del cielo. Que tú cambies, Dios, el entorno de nuestra vida, Señor. Que tú te lleves la amargura, que tú te lleves la soledad, que tú te lleves la tristeza, Dios. La dureza del corazón, llévatela en este día, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, Dios, mi oración, Dios, por la iglesia, Señor, por tus hijos, por aquellos hermanos que no he visto hace mucho tiempo. Señor, para que tu misericordia, para que tu bondad, para que tu paz, Dios, esté en cada uno de ellos. Hoy oro por la familia de la iglesia. Hoy oro por mis amigos, por mis conocidos, Señor. Hoy oro por aquellos que profesan nuestra fe cristiana. Hoy oro por aquellos, Dios, que han apartado su vida a tu servicio. Hoy oro por aquellos que se han ido lejos, Dios. Que tu misericordia les alcance en este día. Señor, hoy oro de una manera especial por la vida de Leonor Valenzuela. Señor, extiende tu misericordia en esta mañana. Señor, por dónde está atravesando ella, no sé. Hasta dónde ella va a llegar, no lo sé, Dios. ¿Cuáles han sido sus tristezas, sus lamentos, sus lágrimas, Dios? No lo sé, pero tú las sabes. Señor, pasa tu mano en este día, Dios. Pasa tu mano y haz algo nuevo en su vida. Haz algo nuevo en su ser. Haz algo nuevo en todo lo que tiene que ver con ella, Dios del cielo. Bendice su casa, bendice su familia. Bendice la vida de su hija, la vida de sus nietas, Dios del cielo. Ayúdale, Dios, en este día y extiende tu misericordia a favor de ella. Señor, dale una otra oportunidad, Dios del cielo, Señor. Muchas veces de reconvenirse. Padre amado, en este tiempo, Dios, extiende tu misericordia, extiende tu paz y extiende tu amor. Padre del cielo, Dios, en este día, Señor, hoy oramos como iglesia por Leonor Valenzuela. Señor, ayúdale, Dios, ayúdale. Extiende tu amor y extiende tu misericordia, Dios. Pásala al otro lado, Dios. Sácale en victoria, Dios. Y guárdale, Dios, hasta el día de tu venida. Señor, que no se mueva ni a diestra ni a siniestra de tu palabra. Señor, que día tras día, Señor, viva lo que ella ha confesado con sus labios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios, por las familias de la iglesia. Oramos por los niños, oramos por los jóvenes. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, por aquellas personas, Señor, que están atravesando situaciones difíciles. Que tu gloria y tu poder, Dios, les alcance. Señor, cubre a nuestros hermanos. Cubre a nuestros niños, Dios del cielo. Cubre a los bebés de la iglesia, Señor. Cubre a tus hijitos, Dios. Cubre a los jóvenes, a las jovencitas, Señor. Que el mal, Dios del cielo, no les destruya. Señor, que nada ni nadie los aparte de ti, ni de tu propósito, Dios. Hoy entrego mi vida a ti, Jesús. Señor, hoy como dice la canción, hoy te dejo ganar.
por el corazón. He venido a rendirme a tus pies y a decirte